del gigante. Los dos hombres pasaban las tardes de regreso a casa disfrutando del asombroso objeto, hasta que una tarde se encontraron imprevistamente con dos indígenas de la banda enemiga. Estos, al observar la situación, intimidaron a Trellotte y su inseparable amigo a entregar aquel raro y asombroso objeto. Ante la tajante negativa respuesta de Trellotte, los forasteros se apostaron en posición de ataque, con el único fin de arrebatar a los enemigos aquel preciado objeto. Entonces, Trellotte e Ismin, trueno en su idioma, instintivamente se deslizaron sus manos hacia sus respectivas cinturas buscando las armas. Al darse cuenta que no las llevaban consigo, se miraron atónitos y a su vez clavaron sus guerreros ojos en aquellos de sus enemigos. Y al ver que ellos tampoco llevaban armas, decidieron dejar caer aquel cuerpo al suelo. Sus oponentes, ante tal desconcertante situación y sin reprimir una gota de su intuición, se lanzaron hacia el preciado tesoro. Fue entonces que sucedió. Trellotte dejó que la planta de su pie izquierdo se posara sobre el cuerpo y con un movimiento seco y sutil, ante el avance despiadado, dejó a sus rivales con sus manos ancladas en el suelo, como si quisieran certificar ante los dioses el ferviente deseo de poseer aquel objeto. Ante la sorpresa de los rivales, Ismin se posicionó frente a su inseparable amigo y le gritó para que pateara el objeto como lo hacía aquellas hermosas tardes en las que los muchachos se divertían tanto. Trellotte lanzó el objeto ante la perplejidad de los encendidos enemigos y con un ademán curioso, Ismin dejó que el objeto se posara en su pecho, se deslizara por su abdomen, hasta que al llegar a su pie izquierdo y sin que toque el suelo, lo mantuvo un par de segundos, lo que le permitieron apreciar la desesperada reacción de los humillados jóvenes contrarios que corrían hacia él con afán de arrebatarle aquella preciosidad que mantenía casi pegada a su pie. Al estar sus rivales a unos metros de distancia, vio que su amigo se había cambiado ya de posición y con un ademán le pedía que se lo pasara. Sin dudarlo, elevó el objeto con el pie que lo sostenía y al ver que éste se elevaba, se lanzó hacia el cielo con su cuerpo en paralelo a la madre tierra. Dejó que sus dos piernas diesen un rápido y vertiginoso lanzar hasta impactar el objeto y lanzarlo hacia la posición de su amigo. Esta situación se sucedió durante toda aquella cálida tarde de verano, hasta que al final los jóvenes guerreros, ante la imagen de sus enemigos exhaustos y derrotados, decidieron entablar con ellos una especie de... aquel enorme arco que formaba los voluptuosos árboles sería la esencia de la victoria o la derrota. Y el preciado objeto circular constituiría la máxima expresión de los encuentros que se sucederían durante muchas tardes, bajo un estricto secreto, cuando el objeto impulsado por uno de los dos jugadores de uno de los dos equipos traspasase la línea del arco, provocaría tal situación que los dioses enloquecerían de placer y estallarían en gritos y víctores hacia el fortunado que lograra tal proeza, y lo aclamarían y elevarían a sus reinos. Pasado el tiempo, pero mucho tiempo, cuenta la leyenda
Y en el mismo lugar en donde nuestros guerreros forjaron aquel extraordinario juego, una maravillosa tarde de verano, unos 6 siglos después, en uno de los mayores templos de la historia de la humanidad, comenzaba uno de los más emblemáticos y legendarios partidos del deporte más fantástico que jamás se haya inventado. En aquel templo se encontraron 22 guerreros con el fin de conservar aquel preciado objeto e introducirlo en el famoso arco. Lo lograron al punto de que para unos que esa tarde vestían de azul y se llamaban Italia, fueron 3. Y para los otros que esa tarde vestían de blanco, se llamaban Alemania, para Italia fueron 4 y para Alemania fueron 3. Y ese partido pasó a la historia como el mejor partido jamás visto en lo que se da a conocer desde hacía mucho tiempo atrás. Copa del Mundo. Ya no había ni nombres ni guerreros aztecas. Había nombres diferentes. Müller, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto, Beckenbauer, Facchetti, Cubilla, Rocha. Pero la caprichosa historia quería constar que en ese majestuoso templo se forjaran más leyendas. Ese mismo verano, y ante la atónita mirada del mundo entero, un joven afro que jugaba con casaca verde amarela deslumbraría el universo más aún de lo que lo habían hecho y se erigía como la mayor estrella que jamás había visto este deporte. Se llamaba el antes de nacimiento Pelé. Entonces el gigante descansó de tantos dioses y truenos y leyendas, hasta que 20 años después varias divinidades decidieron que era el momento de presentarse en el famoso templo y estremecer al mundo nuevamente. Esta vez con nombres diferentes de nuevo, aunque el mismo objetivo de satisfacer el ferviente deseo del delicado objeto de entrar en aquel arco empeñado en coartar la creatividad de las divinidades. El gigante despertó entonces de su letargo y lo hizo bajo el mismo sofocante cielo del que 20 años atrás los dioses se jactaron de perpetrar a la inmortalidad. Entonces dejó que sus legendarias hierbas con una emblemática sombra con forma de dios Sol en el centro, sedienta de leyendas y batallas, dieran paso a nombres como Platini, Rummenigge, Francescoli, Altobelli, Hugo Sánchez, Sócrates, Laudrup, Müller, Lineker. Y de repente surgió de entre las profundidades de la genialidad una figura que encumbraría el objeto hacia lo más alto y le infundiría tal veneración y complicidad que todos los que lo observaban quedarían boquiabiertos ante cualquier movimiento que este y su inseparable objeto pegaba a su pie realizaría. Era pequeñito. De hecho, los dioses habían creído que ni siquiera sería un guerrero, pero enfrentaba a sus rivales como si su superioridad estuviese dictada por algo ancestral y divino. Entonces el gigante decidió que era hora de mostrarle al mundo que ese majestuoso templo había sido el sitio donde se forjó la leyenda de este magistral deporte, y varios siglos antes ya lo había demostrado. Entonces, en una de esas tardes, ante la perplejidad del universo y impulsado por una fuerza solo vista en una final hacía ya 26 años, nuestro joven guerrero, con un impresionante salto como lo había hecho aquel afro en aquella final, se elevó al firmamento y introdujo el objeto dentro del arco, pero el dios del fútbol sabía que aquello no había estado bien, a pesar de su seguridad de que aquella mano no pertenecía al guerrero sino a algo ancestral. Entonces decidió otorgarle a nuestro hombre la oportunidad de demostrar al mundo que tenía un lugar reservado entre las divinidades. Fue entonces que nuestro guerrero decidió que aquel templo del fútbol, llamado por los hombres Estadio Azteca,
sería el escenario de la mayor expresión artística y deportiva de todos los tiempos. Entonces, al recibir el balón de un tal Enrique, y después de un movimiento propio de la danza por encima del mismo, decidió pasar debajo de aquella sombra que se tatuaba para una estrella perpetua en el centro del campo, y creo que todos sabemos lo que sucedió. Después fue entonces cuando el gigante, enorme, sublime y majestuoso estadio pasó a ser uno de los mayores templos que haya conocido el ser humano. El gigante duerme, está esperando alguna otra nimiedad, alguien que venga con esos pies y con esa inteligencia y con esa gallardía. Está esperando para elevarlo a las alturas. Solo donde unos pocos elegidos tienen un lugar reservado para ellos. El gigante está durmiendo. Vamos a ver si en el 2014 decide despertarse. Bueno, esto por supuesto no me lo voy a atribuir a mí, es un relato de un libro que tengo acá en casa, que hay un montón de cosas del fútbol, y Cantero se llama este hombre, José Cantero, y es uno de los, bueno, por lo menos no sé si él también ha hecho recopilaciones de cosas y esto lo escribió él, pero lo que tengo acá es eso, hay que ser justo, hay que decir la verdad. Yo le puse algún firulete mío, pero lo original es de esta persona. Una linda historia que, digamos, trae a colación de que el fútbol ya se jugaba en el tiempo de los aztecas y que me pareció linda para compartirla con ustedes. Espero les haya gustado. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la atención.